lejos, en un extraño país, tras el linde del bosque donde algunos encontraron su fin, ahí queda Lasemare. Era una misión sencilla. No era la primera vez que salía en esas visitas diplomáticas, siendo el hijo menor del rey, Otabek, hijo sexto de Faraz Altin de las montañas blancas de Altai, era enviado a los lugares más alejados del reino para demostrar que el gobierno seguía preocupado por ellos. Como hijo menor, era lo único que se esperaba de él. No había posibilidad de que ascendiera al trono o consiguiera algún puesto superior. La diplomacia era su única alternativa, y su deber era permanecer lo más alejado posible de sus hermanos mayores para no representar peligro en los temas de sucesión. A Otabek no le importaba. Viajar era una buena manera de matar el tiempo, conocer nuevos lugares y aprender, ver esos paisajes que sus hermanos nunca tendrían la dicha de recorrer por estar encerrados en el castillo solucionando problemas imaginarios. Alejarse era lo mejor. Respirar el aire frío de las nieves un día y estar la temporada siguiente sintiendo la refrescante brisa marina en su rostro. Probar diferentes comidas, escuchar una variedad de historias, hablar con gentes diferentes y recorrer nuevos caminos. Lasemare era un pueblo pequeño que quedaría mejor nombrarlo como una aldea. Recibía el nombre por el enorme lago que estaba pasando la primera hilera de torcidos robles que marcaban el inicio del bosque. Pocas casas y gente anciana en su mayoría. Los pobladores más jóvenes o las familias en crecimiento emigraban a los poblados cercanos que tenían mayor desarrollo. Tenía que ir a encontrarse con el señor Plisetski, el terrateniente de más jerarquía de los pocos que quedaban en Lasemare. Debía escuchar sus demandas y los informes sobre el cultivo de las tierras, además de enterarse de las noticias que se escuchaban en las fronteras. La tarde en que Otabek arribó a Lasemare era fría y cubierta con una espesa neblina. Los documentos sobre el pequeño pueblo decían que aquel era el clima habitual, que se debía a la cercanía de las montañas y al lago. Gracias a la constante humedad, tenían cosechas muy diferentes al resto del reino, pero todo parecía extrañamente oscuro. A pesar de que su primera parada debió ser en los establos de la casa Plisetski, llevó a su caballo hasta el linde del bosque y lo dejó vagar a placer. Otabek prefería investigar un poco las cercanías antes de ser reconocido como heraldo del reino central. De esa manera, no podían engañarlo con informes falsificados o manipular los suelos para hacerlos ver más pobres y conseguir ayuda de las arcas del reino. El bosque era cerrado. Parecía una especie de barrera natural que ocultaba el lago y la entrada a la montaña a quien pasara por allí. Se aseguró de que su caballo estuviera antes de su paseo. Muy cerca de la línea de árboles, habían plantaciones de malla de distinto tipo, arroces, leguminosas. Se veía todo muy verde y bien establecido. No se escuchaba el sonido distintivo de animales, ni tampoco el de los pobladores trabajando. Solo el viento entre las ramas y el rumor de las aguas. De un momento a otro, el paisaje pareció cambiar bajo sus pies, y ya no seguía en el sitio en el que creía estar, sino que ya estaba en él. Decidió volver sobre sus pasos, pero solo pudo internarse cada vez más a la oscuridad de los troncos. Intentó guiarse por el cielo, pero las densas ramas impedían el paso de la claridad. Silbó con la esperanza de encontrar su caballo, pero solo dio con el silencio. Quiso avanzar un poco más, apenas unos pasos, y dio con el lago Lasemare. Era tal y como los viajeros lo describían, un enorme espejo de agua, oscuro pero brillante, de alguna manera inexplicable. La niebla ondeaba en su superficie como si lo arroparan los árboles. Viejos sauces se torcían hacia las aguas, como si quisieran alcanzarla, y pequeños insectos luminosos se posaban en sus orillas. Parecía salido de uno de los preciosos cuadros que adornaban la alcoba de su madre. ¡Oh, dioses! ¡No! Otabek se sobresaltó al escuchar una voz que parecía venir de ninguna parte. Sus sentidos se pusieron en alerta y se acercó un poco más al lago. Debería haber huido, sin embargo, no podía rechazar acercarse a alguien que parecía tener dificultades. Casi escondido entre las gruesas raíces de un fresno había alguien. Si hubiese tenido alguna dificultad a la vista, podría haberlo confundido fácilmente con alguna aparición sobrenatural, un hada o algún ser angélico. Al acercarse más, supo que se trataba de un chico de cabellos rubios que iba vestido a la usanza de Lasemare. Un gran blusón blanco con bordados azules y amplios pantalones de un color oscuro.
Se veía joven y no dejaba de maldecir sonando completamente abatido. ¿Estás bien? El chico se volteó a verlo asustado, llevándose una mano al pecho. Sus ojos verdes resplandecían en la oscuridad, pero aún así el chico retrocedió unos cuantos pasos, agazapándose entre el tronco del árbol, como preparándose para correr. ¿Quién eres? Preguntó casi violentamente. No eres de por aquí. Otavek, hijo sexto de Faraz Altin, de las montañas blancas de Altai. ¿Hijo del rey? No me impresionas. ¿A qué vienes? Me encargaron un trabajo. Dijo sin revelar nada. Estaba caminando aquí cerca y te escuché. El rubio pareció dejar a un lado su inseguridad y se acercó un poco más. Yuri, nieto de Nikolai Plisetski. Se presentó sin ninguna ceremonia, haciendo un gesto descuidado con las manos. Bueno, tengo que hablar con tu abuelo más tarde. El viejo nunca sale de la casa. Será fácil que lo encuentres. Y ya que estás aquí, estaba recogiendo agua, mi odre Apuntó el corambre que flotaba a unos pies de distancia sobre el lago. se me soltó. No sé cómo ocurrió. Tenía que llevarle agua fresca a mi abuelo. ¿No sería más fácil dar unas brazadas hasta él? He vivido toda mi vida aquí y créeme que no nadaría en aguas tan oscuras. Ni siquiera se sabe dónde está el fondo. Puedes beberla, pero no nadar. Otavek lo meditó un momento, hasta que quebró una larga rama de un sauce. Con cuidado se acercó hasta la orilla y empezó a intentar enganchar el asa del odre con el trozo de madera. Trató de no ponerse nervioso ante el repentino contacto de las frías manos de Yuri, cuando éste lo sostuvo de la cintura para que tuviera mejor equilibrio. El trabajo en equipo les permitió recuperar el objeto del rubio en corto tiempo. Yuri le agradeció con una sonrisa y un suave beso en la mejilla, antes de llevarse el odre a sus labios y beber una cantidad generosa de agua. Sin palabras, le ofreció el corambre y Otavek aceptó. El agua corrió fría por su garganta, inesperadamente refrescante y sin sabor alguno. Bebió un poco más, sabiéndose sediento. Es el agua más limpia, la mejor del pueblo. Le indicó Yuri, pidiéndole el odre de vuelta para colgarlo sobre su hombro. Te guiaré a la salida. Mi abuelo estará feliz de que vinieras. Siempre lo oigo quejarse de que no tiene con quién hablar. Iniciaron una caminata por el mismo lugar que Otavek había venido, o eso pensaba, ya que el paisaje que los envolvía era igual. No hay muchas personas en el pueblo. Cada vez hay menos. Huyen. Dicen que el pueblo está maldito. Yo me quedaré para siempre. Tengo todo aquí. ¿Te gusta? La Cemare es tranquilo, el lago es hermoso, el bosque es un sitio encantador. ¿Qué más puedo pedir? Otavek le dio la razón, esta vez apreciando la belleza de la vegetación que lo rodeaba. Yuri caminaba tranquilamente como si supiera el camino de memoria, y era bastante probable, ya que había vivido toda su vida en esos parajes. ¿Siempre hace tanto frío? Preguntó Otavek, cuando un escalofrío lo recorrió de pies a cabezas y el viento comenzó a azotar con más fuerza. Cuando cae la noche se vuelve más helado, pero con buena compañía el calor llega más rápido. Se giró para guiñarle un ojo y reír de su propia broma ante la vergüenza de Otavek. No me parece apropiado ese tipo de conversación. En este lugar a nadie le importan esas cosas. Somos pocos. Yuri se detuvo y le tendió la mano a su compañero de viaje. No quiero que te pierdas. Cerró su mano sobre la pálida del muchacho rubio y ese lo tironeó por entre árboles que parecían juntarse cada vez más. Los mismos insectos luminosos que estaban cerca del lago parecieron encenderse a su alrededor, marcando un camino. Incluso la niebla parecía abrirles el paso. El suelo bajo ellos se volvía liso y daba la impresión de que fuera una especie de vía. ¿Cómo dijiste que te llamas? Otavek, hijo de... Se detuvo. Aquello parecía ser menos importante aquí, en medio del bosque con Yuri. Otavek, hijo de Faraz Altin. Cierto, cierto. Un hijo del rey. ¿Y naciste en...? En las montañas de... Otavek dejó de hablar abruptamente al no encontrar las palabras en su cabeza. ¿Dónde había nacido? Forzó sus recuerdos para traer todo lo que era importante en su vida. Su familia, sus deberes, el por qué estaba allí. Había algo blanco. El frío, una mujer morena, ella lo quería. El hombre que no le dirigió una palabra de aliento, su caballo, los juguetes, la espada que no llegó a utilizar, informes. ¿Yuri? Preguntó sorprendido saliendo de sus pensamientos al sentir una corriente casi congelada contra sus piernas. Completamente desorientado, se encontró con que el agua le llegaba a las rodillas. Se estaba adentrando al lago. Asustado, trató de retroceder, pero fue imposible. ¿Qué sucede? Estamos... ¿Qué?
preguntó el rubio risueño, caminando cada vez más adentro de Lasse Mare, como si no lo notara. Quiso soltarse, pero las manos de Yuri en sus muñecas eran fuertes y solo podía avanzar hacia adelante. El agua fría picaba en su cuerpo como agujas, su pecho se oprimía, una voz en el fondo de su cabeza que gritaba que aquello no era correcto. Pero, ¿qué hacer? Su cuerpo parecía no querer responderle, solo avanzaba. ¿Quién eres? Preguntó el muchacho rubio una vez más. El agua más cerca de sus hombros ya no estaba fría. La corriente parecía envolverlos, abrigarlos. ¿Quién era? Se cuestionó a sí mismo. Su mente permanecía en blanco. No había familia ni responsabilidades. Ningún rostro conocido. Solo Yuri. ¿Importaba? ¿Importaba el resto? Oh, no era nadie. No era nadie. Pero los ojos verdes de Yuri, su sonrisa, ¿sonreía para él? ¿Cuál era su nombre? ¿Tenía una madre? ¿Qué lugar era este? Sonrió sin quererlo. Un sabor de libertad. No lo sé. Tartamudeó frente a sus recuerdos en blanco. Eres Otabek. Susurró Yuri, tomando su rostro entre sus manos y dejando un casto beso en sus labios. Mi Otabek. Solo tuvo que cerrar los ojos y dejar que Yuri lo arrastrara en las oscuras aguas del lago Lasse Mare. Oscuro, de insondable profundidad, donde algunos caminaron a su destino cuando el agua los llamó el lago Lasse Mare. Konnte eine Stimme verstehen und konnte ihr nicht widerstehen. Es war